Buenas tardes, gracias por su presencia. Soy el diputado Javier Hidalgo. Quiero aprovechar a una nota que el día de hoy se me dan atributos de poder que no tengo en materia de la organización del trabajo legislativo aquí en la Cámara de Diputados, y que tiene mucho que ver con el tema de el etiquetado para combatir la obesidad y el sobrepeso, que estamos discutiendo en las comisiones, en la Comisión de Salud. Yo quiero comentar que tenemos que, esta cuestión que se me considera a mí en esta nota, en la realidad somos 15 diputados de esa 64 legislatura que hemos presentado iniciativas sobre la obesidad y el sobrepeso. En mi caso, presentamos una iniciativa que es un capítulo general para la Ley de Salud sobre la obesidad y el sobrepeso. Este capítulo considera acciones, una serie de acciones para poder armar una estrategia nacional que permita reducir la obesidad y el sobrepeso en todo el país. Dentro de estas acciones está considerada también el tema del etiquetado, que es fundamental para lograr esta estrategia. Es fundamental, pero no es único, sino se tienen que considerar todas las acciones en una política integral, transversal, que se pueda medir sus resultados periódicamente y que podamos evaluarlos para de esta manera conducirlo hacia tener resultados positivos. Es muy importante que estas leyes salgan del Poder Legislativo porque estamos hablando de una estrategia de largo plazo. Hoy el Poder Ejecutivo tiene la facultad, la atribución de poder planear a lo largo solo de su periodo de 6 años y no está en esta posibilidad de poder hacer algo que permita generar una estrategia para hasta el 2050. Por eso es que presentamos este capítulo. Este capítulo tiene un tema la parte importante de este es el poder realizar un diagnóstico nacional sobre la obesidad y el sobrepeso en el marco del censo del 2020, que nos pueda dar resultados a nivel municipal por género, por edad, por situación socioeconómica de la situación que se vive en cada municipio sobre este problema. Esta tiene que ser una estrategia básica. No puede haber una atención sobre asuntos. Lo primero que sucede cuando va uno al doctor es realizarse estudios y diagnósticos precisos para poder curar el mal. Bueno, eso tenemos que hacer aquí en el país, esta parte, este diagnóstico. La otra es que tiene que incluirse a todos los sectores de la sociedad, no se puede realizar solamente con una parte. Tienen que estar los empresarios, tienen que estar los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, tiene que estar el sistema educativo, porque lo que se trata de combatir la obesidad y el sobrepeso es cambiar de hábitos a toda la población mexicana, hábitos alimenticios, hábitos de actividad física. Y si no incluimos todo y planteamos solamente acciones parciales, pues lo único que vamos a lograr es un fracaso en esto que ya es una pandemia nacional y que nos pone en una crisis a México por encima de todos los países del mundo que debemos atender. Esta iniciativa también plantea todas las acciones que tenemos que hacer en torno a la nutrición sana, desde bebés, el ámbito preescolar, el ámbito escolar, hasta asuntos evidentemente como el del etiquetado, que es fundamental dar una información clara y precisa a los consumidores de lo que está consumiendo y si le puede afectar o no, no solo para temas de nutrición, sino para temas de obesidad y sobrepeso, con muchísima claridad. Este punto, que es uno de los temas que se estaba tratando el día de ayer, es una de las diferencias que había que puede haber, digamos, entre las 15 propuestas
que mi planteamiento es que tiene que ser un planteamiento general, integral, transversal, y que no nos sirve acciones parciales que no puedan encontrar sustento en las demás acciones que se realicen. Por eso es que es esta insistencia en que lo tenga que conllevar. En este capítulo también incluye todas las acciones para promover la actividad física desde el ámbito escolar, el ámbito laboral, el ámbito comunitario y el aspecto de la movilidad. Les quiero comentar que en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos ayer viene justo este aspecto muy inducido, el combate a la obesidad y sobrepeso, hacia los aspectos de la activación física. Pero yo he de reconocer que eso no es suficiente, que tiene que ir acompañado de otras acciones para lograrse. Y por último, esta iniciativa pretende también el de poder generar la cuestión de una comunicación veraz sobre el tema de la publicidad y solicitar que la publicidad se contribuya también para estimular la actividad física, como caminar y andar en bicicleta, por parte de la industria automotriz. Bueno, ayer me dieron atributos de pastoreo que no tengo, que yo agradezco mucho, pero que sí quiero decirles que esta 64 legislatura, casi el conjunto de diputados, estamos decididos a poder legislar en prontas fechas sobre el tema de la obesidad y del sobrepeso, y que ésta pueda encontrar además a todos los sectores de la sociedad, a todos, a la industria, que es muy importante, como a los gobiernos municipales, como a las entidades sociales, para incluirlos en esto que debe ser una gran causa, una cruzada mexicana para combatir la obesidad y sobrepeso. Y esta propuesta que estoy planteando, que hemos ido consensando ampliamente, consideramos que puede ser un buen paraguas para que entonces se entienda asuntos como el del etiquetado. O sea, si tú solamente lo ves parcial, no se va a entender nunca y va a generar malas interpretaciones que a la hora de la hora lo único que va a lograr es que no haya una acción concisa, precisa para atender esta pandemia. Ese era el motivo de mi intervención. No sé si hubiera alguna pregunta, ¿verdad? Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Todo lo que diga Nicolás. Hola, Javier, buen día. Preguntarte, pues sí es loable, ¿no?, que estén proponiendo este tipo de encuestas y de censos para saber qué es lo que está generando la obesidad desde casi bebés. Entonces, preguntarte, ¿cómo se puede combatir la obesidad, la desnutrición, cuando vemos que, por ejemplo, las empresas no le dan tiempo a las mamás para que salgan o una hora antes o entren una después y que puedan amamantar a sus niños? Estos se quedan en casa o en la guardería con fórmulas que también se sabe que ni siquiera son leches, son derivados de sueros y grasas vegetales. Y la segunda, lo que se relaciona con los salarios. ¿Cómo hacer que una familia que tiene 4 niños o 3 y los papás ganan el salario mínimo y los productos de primera necesidad están carísimos? Difícilmente tienen acceso a frutas o a verduras, tal vez las más baratas, pero y si tú que andas en los medios populares, te das cuenta que, por ejemplo, las mamás van a las tiendas y compran lo más barato, y que es el jamón, la salchicha, y eso pues no tiene ningún valor nutritivo. Entonces, ¿cómo emprender una cruzada tan importante cuando no hay los elementos para combatir estos? Y lo más fácil, por ejemplo, en vez de aguas de fruta, pues les dan un refresco a los niños. Entonces, ¿qué tienen que hacer los empresarios? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que esto realmente pueda funcionar? Y también preguntarte, ¿y quién haría las encuestas? Porque así como está el gobierno federal, que no quiere gastar nada, ¿y quién va a pagar la encuesta o la consulta? Gracias. Bueno, gracias, Margarita. Estas son de las series de acciones que tenemos que considerar. Es muy importante que en la ley establezca estos términos de lactancia materna, que permita que las madres amamanten a sus bebés, porque esa es una de las razones por lo que tenemos la obesidad infantil, y evidentemente el de poder dar accesibilidad a alimentos sanos
hacia la población. Es muy complicado, el reto es enorme porque implica cambiar de hábitos. De ahí la relevancia que estamos dándole al tema del censo. O sea, el censo en términos cuantitativos, es decir, de números, nos va a dar datos de cómo estamos, de cómo se vive y también nos va a permitir una evaluación posterior para poderlo lograr. Pero también en términos cualitativos tiene gran relevancia porque va a implicar pesar a todo el país. O sea, que todo el mundo nos pesemos y poder saber exactamente también cuánta actividad física realizamos y qué tipo de alimentos hacemos. De tal suerte que el censo se convierte, además de un estudio cuantitativo, en un estudio cualitativo que hace que reflexionemos como país esta circunstancia tan compleja que tenemos. Ahí está, en esa parte es muy relevante. Bueno, la propuesta, como lo comento, es que sea en el censo que tiene presupuesto cada 10 años para realizarse por el INEGI. Por eso la urgencia de que se pueda legislar en la materia en este año. Porque esto, la intención es que pueda ser considerado en el presupuesto actual. Cambiar una pregunta del censo a solo una pregunta que se haga a nivel nacional implica 70 millones de pesos cada pregunta, ¿no? Para poderla sumar. Pero yo creo que ya hay preguntas que ya están anacrónicas saberlas. Yo digo, no quiero nada contra la tele, pero preguntar si la casa tiene tele o no tiene tele, yo preferiría saber los hábitos alimenticios de las personas sobre esto, o la actividad física. En fin, de todas maneras, lo que tú inviertas en el censo no tiene precio, porque el tema de la obesidad implican 240,000 millones de pesos, van a implicar 240,000 millones de pesos por año. La diabetes es el 30% del presupuesto total del IMSS, y si tú sumas las 4 enfermedades crónicas que son generadas por la obesidad, el sobrepeso, que el 80% de quien las tiene fue a causa de esta circunstancia, pues evidentemente no hay gasto que se pueda comparar con eso. Por eso es muy importante la prevención. Ya modificamos el artículo 3 de la Constitución de hábitos saludables, ya modificamos el artículo 4 de la Constitución, ahora lo que queda es esta legislación integral, completa, no parcial, para poder atender la principal enfermedad del país. Gracias, Margarita. Claudia Salazar, de Reforma. Diputado, Hola, entonces, nada más para concretar, entonces, lo que debo de entender es que ese dictamen que ayer se buscaba aprobar no va a pasar, o sea… No, claro. Pero ese dictamen, o en qué momento se va a dar ese proceso, porque finalmente los están señalando de que Morena no quiso, o no acudieron, o no fueron, o no estaban dispuestos a votar la propuesta que ayer se estaba presentando. Entonces, lo que quiero entender es, en la iniciativa integral que tú estás comentando, ¿vendría lo del etiquetado? Sí, vendría. Y este dictamen que se pensaba aprobar ayer, ese ya no. Lo que sucedió realmente es una pausa legislativa, esto sigue el proceso. Yo insistí con los diputados los diputados de Morena, que por cierto estaban casi todos, o sea, quien faltamos, yo sí no firmé, quienes faltaron eran de los otros partidos, no de Morena. Por eso les decía que me ponen pastoreos que yo ¿qué más quisiera? ¿No? La verdad, soy un humilde diputado aquí de la Serranía. Pero la propuesta que presentamos y que insistimos es en el sentido de que se hiciera el paraguas general, donde tú ya puedas cada una de las acciones ir detallando en específico. Ayer se presentó… ¿Serían reformas a diferentes leyes? Ayer, no, es la misma ley. ¿Es la misma ley en todo, en la de salud? Sí, la más que una es el artículo 122, 121, 112 y la mía es 161. Se debió haber legislado o en un solo paquete, porque estamos a ley de la ley, perdón, se debía de haber dictaminado en un solo paquete, porque estamos en la Ley General de Salud, o primero el paraguas y luego ya el detalle.
pero se entra con el detalle y la verdad es que en algunos pues, generó desconfianza porque una sola acción no sirve, o sea, no es suficiente. Sí quiero comentar que sí hay una diferencia en la estrategia porque hay quienes plantean es que este es un paso pequeño, ¿no? Y hay quienes decimos es que esto no es suficiente, sino que se tiene que hacer una acción integral. Pero la acción integral, ¿para cuándo va a estar? La acción integral que mencionas, ¿para cuándo va a estar? Tiene que estar, según mi planteamiento, tiene que estar antes del periodo de septiembre. Esta y también el tema del etiquetado. O sea, esto continúa. Si hay gente o personas o sociedades o empresas que tienen dudas, hay que escuchar a todos, porque la propuesta que estamos planteando es que sea de todos. Es imposible, si alguien, por ejemplo, quisiera que nos peleáramos con la industria, o sea, que nos peleáramos con la industria y en contra de ellos hagamos esta estrategia. No, la tenemos que hacer con la industria, la tenemos que hacer con toda la sociedad. No, nosotros no estamos polarizando por un tema tan grave como es este. Ese es el punto. Ahora sí, claro, la industria, si tú me preguntas mi opinión, claro que tiene que haber un etiquetado transparente, claro, y claro que la industria tiene que innovar sus sustancias, tiene que modificar sus mezclas de sus productos que permita proyectarse para los mexicanos del siglo XXI, pero todos tenemos que contribuir, no solo la industria, y no cargarle a la industria el peso de algo que es realmente generalizado y que tenemos que actuar todos. Gracias, Claudia. Última pregunta de Alejandra Canchola del Universal. Hola, diputado, buenas tardes. Gracias. Yo quisiera preguntarle dos cosas. La primera es que a través de redes sociales algunos, tanto diputados como organizaciones, están acusando que hubo presiones por parte de la industria, no específicamente con diputados de Morena, pero así se hace ver. Y otra cosa, hay un transitorio que al parecer nadie quería, ¿no? Por distintas razones o por las mismas, pero al final nadie lo quería. No sé si usted sepa de dónde viene este transitorio, quién lo propuso y por qué nadie lo quería. O sea, no hubo presiones. Eso sí les puedo decir que no hubo presiones. Sí hubo, y te digo que si tú checas la lista de asistencia, casi la mayoría eran diputados de Morena, no, casi, mucho, era muy amplia la presencia de diputados de Morena. Y este es mi punto de vista personal. Esta iniciativa debe ser incluyente a todos. No podemos chocar con un grupo social o con la industria. Para mí es relevante que puedan participar. Lo que pasa es que nos están queriendo comparar con otros momentos políticos en donde los diputados pues, se movían por una línea y si venía un manazo evitaban actuar. No, nosotros estamos por una transformación real y la verdad es que esta propuesta que se presentó así se entiende claramente que se presta a confusiones, porque solamente estás generando hacia un sector toda la responsabilidad del tema de la obesidad, tanto la culpa como la solución. Y la verdad es que no queremos que sea así. O sea, esto implica una serie de acciones. Entonces, sí es importante, por eso es que yo pausé, yo dije, no, para mí, y sí les pedí a los compañeros que sí hiciéramos una pausa, que nos dé tiempo de incluir a todos, que el resultado tiene que ser con todos. Igual hay intereses económicos, claro que hay intereses económicos, pero el interés por México, por la sociedad es mucho mayor. Así que lo que se hizo ayer realmente es una pausa que va a ser sano porque nos va a permitir a quien se sentía excluido poderlos incorporar y lograr que al final todos salgamos con esta propuesta, que la intención es que sea consenso no solo de los partidos políticos, sino del conjunto de la sociedad, porque el reto es enorme. ¿Y el transitorio? ¿Sí sabe de dónde vino el transitorio? Porque al parecer ningún pues grupo se lo adjudica. Alguien que debe ver, pero nadie lo pasábamos, ¿eh? Sí había un transitorio que estaba interesante porque hablaba de esto, justo de que se tendría que dar ¿Quién lo propuso? No. A mí también de repente me dan diciendo que yo lo propuse, no, yo no, y yo claramente dije, no es correcto, mejor hagamos una pausa
para no meter en la ley, porque lo que sea el transitorio es que se iba a hacer análisis, reflexión sobre el tema del etiquetado. Digo, no, pues hagámoslo antes, ¿para qué lo metemos en un transitorio? ¿Verdad? Si surgió ese transitorio es que sí hubo inquietud de alguien, y que no lo dudo que hubiera sector de la industria que estuviera preocupado del tema, ¿no? Que se sintieran excluidos, pues hay que incluirlos. O sea, no veo por qué no entrar en algo racional que todos sabemos que está sucediendo y que hay que tomar acciones para resolverlo, incluyendo a la industria, no excluyéndola. Gracias a ti. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.